Bonjour, bienvenue à la partie 13 d'apprendre le français avec Emily à Paris. Bienvenidos al video número 13, a la parte número 13 de aprender francés con Emily en París. En el minuto 13 con 20 segundos, Emily está en clases de francés y están practicando un diálogo de invitación a una fiesta. El diálogo va así. Una compañera le pregunta al compañero: ¿Veux-tu m'accompagner à la fête chez Jean-Jacques? Y el compañero le responde: Je viendrai avec plaisir. Luego ese mismo compañero le pregunta a Emily: ¿Veux-tu m'accompagner à la fête chez Jean-Jacques? Y Emily le responde: On ne m'a pas invité. Por último el compañero le dice: Ne sois pas triste. Il n'invite que ses proches amis. Ok, empecemos con la primera oración, que es una pregunta. Tenemos muchas cosas por aprender. Empezamos con el verbo veut. Este es un verbo irregular, es decir, que su conjugación no sigue ninguna regla estándar de las conjugaciones. Su infinitivo, es decir, el verbo sin conjugar, es vouloir y significa querer. Veamos toda su conjugación. Je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, il ou elle veulent. Notemos que en la tercera persona plural, es decir, il e él, ellos y ellas, pronunciamos el verbo hasta la L, veulent. También es importante tomar en cuenta que la V en francés se pronuncia usando los dientes de arriba contra los labios inferiores. Y la B en francés se pronuncia usando solamente los labios. V. En francés es muy importante hacer esta distinción, ya que puede cambiar el sentido a muchas palabras y los francófonos sí lo notan y sí hacen la distinción siempre. Ahora vemos que en la pregunta no dicen tu veux, sujeto-verbo, sino que dicen veux-tu. Es una inversión de sujeto-verbo que se utiliza cuando se va a hacer una pregunta, solamente así se utiliza. Pero no es estrictamente necesario hacer esta inversión de sujeto-verbo para preguntar algo. Acompañer es un verbo muy parecido al español y su conjugación es muy fácil, también porque es un verbo regular. Los verbos regulares son los que tienen terminaciones ER. Veamos cómo se conjuga. J'accompagne, tu accompagnes, il, elle, on accompagne, nous accompagnons, vous accompagnez, il ou elle accompagne. En esta oración no está conjugado, su infinitivo es ese, acompañé. ¿Por qué? Porque en la oración ya antes hay un verbo conjugado, el verbo vouloir, o sea, veux. Veux-tu m'accompagner? Es como en español, ¿querés o quieres acompañarme? El verbo querer está conjugado y acompañar no. Por otro lado, vemos que acompañé no está solito, sino que dice m'accompagner. La M con el apóstrofe viene del pronombre me. Pero como acompañé comienza con vocal, se elimina la E y se pone un apóstrofe. Si lo notan, en español este pronombre va después del verbo acompañarme. En francés va antes, m'accompagner. Luego a la fête chez Jean-Jacques, a la fiesta en la casa de Jean-Jacques. La preposición chez hace referencia a la casa de alguien. Pero atención, porque también se puede utilizar para decir que van al doctor o al psicólogo. Por ejemplo, al doctor se diría chez le médecin. A esta pregunta, ¿veux-tu m'accompagner à la fête chez Jean-Jacques? El compañero le responde: Je viendrai avec plaisir, que significa iré con gusto. Viendrai es el verbo venir en futuro simple. Después de eso, el compañero se vuelve donde Emily y le hace la misma pregunta: ¿Veux-tu m'accompagner à la fête chez Jean-Jacques? Y Emily responde: On ne m'a pas invité, que significa no me invitaron. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo funciona el pronombre on.
Recuerden que es un pronombre impersonal. Emily no dice quién la invitó, solo dice que no la invitaron. Esa oración no solo es negativa, que lo determinamos por el ne y el pas, sino que además está en un pasado que se llama passé composé. Por eso tiene dos verbos, el verbo avoir, que conjugado con el pronombre on es una A nada más, on a, y el verbo inviter, que está en participio pasado, por eso tiene una tilde, inviter. Por último, el compañero le responde, ne sois pas triste, il n'invite que ses proches amis. Aquí hay dos cosas importantes por aprender. Las dos oraciones son negativas. La primera con la estructura normal que ya conocemos, ne y pas, y la segunda que es otro tipo de negación en la que se utiliza el ne y el que. Este segundo tipo de negación significa solamente, así como lo oyen, solamente. Por ejemplo, esta oración significa, él solamente invita a sus amigos cercanos. Igual que en la estructura básica, el verbo va entre las partículas ne y que. O sea, el verbo invite, de inviter, va entre ne y que. Por otro lado, y ya para terminar, ne sois pas triste es una oración imperativa, es decir, una oración de orden. Significa no estés triste. Sois es el verbo être, es decir, el verbo ser o estar, que está conjugado en imperativo. Sois. Merci. Nos vemos en el siguiente video.